Acuerdo. Bueno, hoy vamos a hablar entonces de cierre angular primario agudo, que le vamos pues por toda la charla a decir CAPA por sus siglas en español. Vamos a hacer una revisión de la literatura y ver un poco de la evidencia actual del manejo para actualizar pues nuestras guías y pues, llegar a un consenso. Mi nombre es Luz Martínez, soy residente tercer año de oftalmología en el convenio Foscal WIS. Un momento que no me pasan las... ya. Bueno, entonces simplemente a muy grandes rasgos, el cierre angular primario agudo es una obstrucción súbita del ángulo camerular que va a llevar secundariamente a un aumento significativo de la presión intraocular. Esto va a generar lo que llamamos pues una emergencia real por el alto, pues digamos que índice de comorbilidades que esto puede llevar a tener en los pacientes. Tenemos aquí un estudio que se hizo un seguimiento de 4 a 10 años, un estudio pues oriental, en donde el 15% de estos pacientes que tuvieron capa llegaron a una ceguera legal posterior a tener el capa. Ellos definían la ceguera legal como una agudeza visual menor a 20/200. El 35% de los pacientes tuvieron una neuropatía óptica glaucomatosa a 4 o 10 años y casi el 50%, como ven ahí, tiene una agudeza visual disminuida. Entonces, pues vemos que las comorbilidades son altas y por eso realmente es una emergencia que hay que saberla abordar y bueno, esperemos lograrlo aquí en la charla. Aquí también hay otro estudio en el 2013 que indica que a nivel mundial, en general, 15.47 millones de personas han tenido alguna vez un capa y de esto pues miremos que el 80% son asiáticos y pues aquí viene entonces a mostrarnos el primer factor de riesgo, que es un factor de riesgo demográfico. Entonces la prevalencia del capa va a variar según la raza y la región geográfica. Entonces tenemos aquí los datos para cierre angular primario. Tenemos a la izquierda, digamos que países como Inglaterra, Finlandia, Croacia, una incidencia de 4 más o menos por 100.000 habitantes al año. Y por el otro lado tenemos países como Singapur, como Hong Kong, en donde se triplica esta incidencia hasta 12 por 100.000 habitantes al año. Eso con respecto al cierre angular primario. Eh, por otro lado, hablando del capa como tal, por ejemplo, en la población italiana, se describe que el 0.2% de la población ha tenido un capa en algún momento en su vida y se triplica también, como vemos acá en Japón, al 0.6%. Entonces, sí, definitivamente el factor de riesgo demográfico es importante. Dentro de otros factores de riesgo tenemos definitivamente el género femenino, ahí nos llevamos, como siempre, el aumento del riesgo. Aún no se sabe exactamente la causa, es no determinada, se sospecha y se cree simplemente que es debido a una disminución en los valores pues, numéricos de la longitud axial de la cámara anterior, que nos va a llevar pues, a un bloqueo pupilar mucho más fácil. Y como tercer factor de riesgo tenemos la edad. A mayor edad hay mayor riesgo por diferentes motivos. El primero, pues aumento del grosor del cristalino, aparición de la catarata, anteriorización del cristalino por lo mismo. Entonces, aquí tenemos el último factor de riesgo que es de lo que nos vamos a hablar un poquito más y es el factor de riesgo anatómico. Entonces, para entender un poquito el factor de riesgo anatómico, tenemos que entender primero que el CAPA es una subdivisión del cierre angular pues, primario, no agudo, sino crónico. Y en este estudio, digamos que subdividían de una manera agradable el cierre angular primario. Tenemos, digamos que esto fisiopatológicamente hablando. Eh, Tenían unos pacientes que tenían el cierre angular primario secundario a un bloqueo pupilar, que como ustedes ven ahí era casi el 40%. Pacientes que tenían otra causa que no fuera el bloqueo pupilar, como por ejemplo la posición anterior del cuerpo ciliar, por ejemplo conformación diferente del iris como el iris plateau, aumento del grosor del iris, correspondían más o menos al 8%, y característicamente encontraron que casi el 60% de pacientes tenían un multimecanismo, es decir, no es solamente una cosa que explique el por qué les dio un capa o por qué tienen un cierre angular primario, pero sí importante. Entonces, vamos a hablar un poquito de la fisiopatología. Tenemos definitivamente claro que el principal mecanismo etiológico es el bloqueo pupilar. Pues, sin embargo, ¿qué es el bloqueo pupilar? O sea, todos sabemos, digamos que lo entendemos en la cabeza, pero ¿por qué
pasa porque a algunos pacientes les da un capa y a otros no, aún así teniendo un ángulo estrecho. Esto se ha venido hablando desde mediados del siglo XX, ustedes ven aquí desde 1953, hay varias teorías, dentro de esas que hay una fuerza vectorial negativa que es inducida por el músculo esfínter del iris, con respecto a los midriáticos que hacía una resolución incompleta de fuerzas y bueno, pero no se sabía exactamente el por qué. Y es por esto que más o menos una década después, este autor, Mapstone, de Liverpool, saca esta publicación un poquito confusa, pero que nos explica por qué se produce pues, el bloqueo pupilar. Simplemente aquí a manera de academia, entonces tenemos qué es un bloqueo pupilar, que corresponde pues a un toque hírido cristaliniano pues, a nivel de la pupila, lo que nos va a llevar a una resistencia del paso del humor acuoso de posterior a anterior y va a generar posteriormente un gradiente de presión que va a bombar el iris en su zona más, pues digamos que posterior, generando un cierre angular y por lo tanto un aumento de la presión intraocular. Entonces, también importante entender por qué se nos sube tanto la presión intraocular. Pues tenemos pacientes que nos llegan con presiones de 60, 70 y simplemente recordemos que estamos hablando de una estructura completamente rígida, ¿no? Entonces, una estructura ocular que en sus 3/4 partes posteriores está compuesta por la esclera, que tiene una rigidez de esto que vemos acá, que está en valores de milímetros de mercurio por microlitro, y un tercio anterior que está compuesto por la córnea, que ya es un poquito más, digamos lo que lábil, pero sigue siendo una estructura rígida. Y miremos el volumen intraocular, que es de 6.000 microlitros, y si esto está en esta proporción, pues a cualquier cambio de temperatura por microlitro, pues va a haber un aumento importante aquí adentro a nivel de presión intraocular. Entonces, vamos a meternos un poquito con la física de décimo para entender el bloqueo pupilar. Tenemos que saber dos cosas básicas. Uno, pues que hay dos músculos importantes para entender el por qué se genera un bloqueo pupilar. El primero, pues es el esfínter del iris, que está acá, que recordemos que es un músculo relativamente pequeño que está rodeando la pupila, eh, concéntrico. Y tenemos el músculo dilatador de la pupila, que es un músculo radial que se encuentra pues en todo el resto de la extensión del iris. En estas gráficas pues nos están mostrando la primera, esta de acá, digamos que nos quieren hacer un esquema de cómo funciona el músculo esfínter de la pupila. Simplemente aquí estamos viendo un ojo desde arriba, este es el cristalino, este es el iris, y lo que nos quieren hablar acá es un poco acerca de fuerzas y de vectores que tienen estos músculos. Entonces, si vemos acá, esta pupila pues está tendiendo a hacer una miosis, que es lo que hace el esfínter de la pupila, y el vector que genera este músculo es este vector que estamos viendo hacia acá. Importante simplemente aquí para entender que este vector tiene una dirección netamente, digamos que guiada en el eje de la pupila, más no guiada en el eje del iris. ¿A qué se refiere esto? Que si tuviéramos un vector que siguiera el eje del iris, pues sería un vector que vendría pues como más o menos en esta dirección. Obviamente no puede pasar porque necesitamos seguir la anatomía ocular. Entonces, saber esto es importante, que digamos que sigue el vector de la pupila porque va a ser un ángulo casi recto en casi todas sus posiciones con el diámetro anteroposterior del cristalino. Y ahorita les voy a explicar para qué nos sirve esto. Ahora en las otras dos gráficas nos están mostrando la función del músculo dilatador de la pupila, que es este que tenemos acá. A diferencia de este musculito, este no se guía por el eje pupilar, sino se guía por el eje iridiano, como vemos acá. Hay varios puntos de este músculo que generan, digamos que la fuerza de contracción para que Perdona, finalmente, ¿el primero se guía por el eje pupilar o por la superficie cristaliniana? no por el eje pupilar, doc, por el eje pupilar. Para poder hacer una pupila pues netamente redondeada al fin y al cabo, porque estamos hablando pues de toda la circunferencia. Y el segundo, que es el dilatador de la pupila, no tiene como tal un eje guiado ni por el cristalino ni por la pupila, simplemente sigue su eje del iris para poder cerrar, digamos que, perdón, no cerrar, abrir la pupila en toda su dimensión. Y básicamente hablando de vectores, pues de A a B, este sería el vector que tenemos de este músculo. Ahora, recordemos que todo vector es la suma de otros vectores.
¿cierto? Entonces, si tenemos este vector f, que simplemente nos están mostrando acá, este vector f es el resultado de la suma de un vector horizontal y la suma de un vector vertical. Si hacemos un triangulito entre estos dos, definitivamente en la mitad nos va a quedar este vector. Entonces, bueno, hasta ahí estamos bien. Importante saber de acá que todo vector en el espacio tiene una magnitud y una fuerza, y así como esta f tiene una magnitud y una fuerza, pues este vector horizontal también. Y esto es importante entenderlo porque este vector horizontal es el que nos va a explicar el bloqueo pupilar. Ahora, simplemente no tenemos que saber por qué, pero se genera un ángulo, que aquí en este caso es el mu, y el coseno de este mu va a ser mayor en la medida en que este ángulo se vaya volviendo más estrecho, más agudo. Entonces, si esta línea estuviera por acá, este valor sería más alto, quiere decir que este vector sería más fuerte. Lo contrario pasaría si esta línea estuviera más acá, este ángulo sería más obtuso o más abierto, y este valor sería menor, por lo tanto este vector generaría menos fuerza. Entonces es un poquito complicado, pero ya vamos a entenderlo. Para entender el bloqueo pupilar necesitamos saber que hay tres fuerzas importantes. Uno, la fuerza que genera el esfínter de la pupila. Dos, la fuerza que genera el músculo dilatador del iris. Y tres, una fuerza que se genera secundaria al estrechamiento de todo el tejido iridiano. Ya eso lo vamos a explicar un poquito mejor. Entonces, con respecto al músculo o a la contracción del esfínter del iris, teníamos acá lo que veníamos explicando. Si tuviéramos una miosis completa, pues digamos de 1 milímetro de diferencia, tenemos un ángulo recto, como les explicaba, porque tiene su eje pupilar. Digamos que si sacamos el coseno de este ángulo da igual a 0, quiere decir que esta fuerza de este vector y esta fuerza de este vector se están contrarrestando, por ende se mantiene el tejido en su lugar. Cuando o a medida que la pupila se va volviendo más midriática, si me creen, este ángulo se va volviendo un poquito más agudo. Y no sé si recuerdan que les acabo de decir que si se vuelve más agudo este ángulo, este valor del coseno se va aumentando, por ende, este vector toma más fuerza y se genera el bloqueo pupilar. Ahora, con respecto al músculo dilatador del iris, funciona igual, pero pues al revés porque tenemos vectores contrarios. Entonces, el músculo dilatador del iris lo que hace es dilatar. En este momento, pues tenemos un ángulo que está, pues a este nivel no va a generar ningún tipo de bloqueo. Sin embargo, a medida que la pupila se va cerrando o generando la miosis, este ángulo se va volviendo un poquito más agudo y, como les dije, se aumenta este valor, se aumenta este vector y se genera pues secundariamente el bloqueo pupilar. Y la tercera fuerza que tenemos que entender es la fuerza secundaria al estiramiento del tejido iridiano. ¿Qué es esto? El iris es un componente, pues tiene un componente elástico importante y funciona como cualquier caucho. Si tenemos un caucho que lo estamos estirando, entre más lo estiramos, él nos va a generar un vector de fuerza contraria, ¿no? Porque él tiende simplemente a devolverse a su lugar. Lo mismo pasa con el iris. Entre más se esté cerrando, más se están estirando las fibras y él va a generar un factor o un vector de fuerza contrario. Toda esta charla para decirles que para que la pupila se mantenga en un sitio sin que haya ningún tipo de bloqueo, se necesitan, digamos que, la correlación entre estos tres vectores, el vector del esfínter de la pupila, del dilatador y la fuerza del estrés. Este vector es bastante, digamos que fuerte, porque miren que se requiere la suma de estos dos para poder generar pues un control entre las tres fuerzas. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, en este caso un cristalino un poquito adelantado o tenemos de pronto la raíz del iris un poquito adelantada? Estas fuerzas definitivamente van a cambiar, los ángulos se van a volver un poco más agudos y recordemos que si se va dilatando la pupila y este ángulo se va volviendo agudo, pues tenemos un bloqueo pupilar porque este vector se aumenta. Ahora, pues teniendo esto en mente, vamos a hablar un poquito del mecanismo de por qué los midriáticos nos pueden generar un bloqueo pupilar. Y dentro de estos, los que más nos pueden generar un bloqueo pupilar, los que más nos dan en riesgo son los simpático-miméticos o la fenileprina. ¿Por qué? Porque su mecanismo de acción es aumentar como tal este vector de fuerza, digamos que proporcionándole más fuerza al músculo dilatador, pero el riesgo que genera para que genere un bloqueo pupilar es que no, a pesar de que aumenta este vector, miren que estos dos vectores siguen funcionando, ¿no? En menor medida, pero siguen funcionando. Y les dije que este vector tiene bastante fuerza. Entonces, recordemos que para el esfínter de la pupila,
como igual le pusimos un midriático, definitivamente se va a dilatar la pupila, y como este vector sigue funcionando, definitivamente nos va a generar un bloqueo pupilar. A diferencia de lo que pasa con los simpaticolíticos, como la tropicamida, como el midracil, su mecanismo de acción es inhibir el músculo esfínter pupilar. Entonces ya al inhibir este vector, que es bastante importante, nos va a hacer una dilatación de la pupila, digamos que secundario a estos dos vectores, pero no tienen algo que los contrarreste, por ende no se va a generar tan fácil un bloqueo pupilar. Obviamente, si tenemos un paciente que tiene todas las características anatómicas para generarlo, con cualquiera de los dos se puede generar, simplemente va a ser más fácil que se genere con los simpático-miméticos que con los parasimpático-líticos. Entonces, de esto viene, digamos, que la indicación a los pacientes que eviten tomar ciertos tipos de medicamentos, como los antigripales, que tienen, como vemos en sus componentes, pues la fenilefrina en uno de ellos. Aquí tenemos una tablita pues de todo el resto de medicamentos que nos pueden generar. También lo mismo, importante tener en cuenta dos que son muy usados, que son pues el bromuro hiperatropio y el salbutamol. Dentro de las publicaciones que encontré, de lo que más encuentro, también está el topiramato, que también es un medicamento ampliamente usado para el uso de la migraña, como anticonvulsivante, como manejo también de la hipertensión endocraneal. Entonces, tener en cuenta eso, preguntarle a los pacientes si están tomando alguno de estos medicamentos ahí mencionados. Ahora, ¿qué pasa cuando entramos a un ambiente oscuro y tenemos algún tipo de factor de riesgo para generar un bloqueo pupilar? Pues todos sabemos que si entramos a un ambiente completamente oscuro se genera una midriasis casi que completa, pero si le ponemos una luz tenue como la que existe en los cines, como la que existe cuando estamos acostados viendo Netflix con la luz apagada, vamos a entrar como en un juego de vectores para que se genere una midriasis media, porque estamos aún con la luz apagada, pero con digamos que una fuente luminosa menor, y va a haber un juego de vectores entre los otros, para poder mantener la midriasis media. Y si tenemos algún tipo de factor de riesgo o predisposición anatómica, este vector se los va a llevar a los otros dos y va a generar el bloqueo pupilar. Entonces me pareció chévere entender de la parte física por qué se genera el bloqueo pupilar. Esto obviamente son teorías de 1967, ya han salido ciertas cosas, pero de aquí viene pues la idea y la recomendación a estos pacientes que eviten este tipo de lugares como el cine, por ejemplo. Han salido nuevas teorías, como les digo, este es un artículo que encontré en el 2012, en donde les hicieron un estudio, digamos que tomaron 3 cohortes de pacientes, una cohorte normal, una cohorte de pacientes que tienen cierre angular pues primario y una cohorte de pacientes que tenían o habían tenido un CAPA y les tomaron, digamos que estudios en el ojo contralateral. Lo que hicieron fue, digamos que tomarles OCT del segmento anterior en condiciones fotópicas y luego en condiciones escotópicas para ver qué pasaba. Definitivamente encontraron que había un aumento en el volumen del iris con la dilatación o pues cuando entramos en condiciones fotópicas, y este aumento en el volumen del iris básicamente digamos que se encuentra en la raíz del iris, lo que nos va a generar pues un cierre angular, y más si tenemos algún tipo de predisposición. Entonces aquí en la gráfica lo vemos, simplemente ese es el porcentaje de cambio que tuvo el iris, digamos que cuantitativamente cuánto cambió. Si tenemos valores negativos, nos habla que el iris incluso se adelgazó un poco más con la dilatación, que lo vemos en estos dos grupos, tenemos valores negativos, a diferencia del ojo contralateral de los pacientes que tuvieron CAPA. Entonces, mire que el cambio incluso fue hasta 40%, y los pacientes ganaron volumen del iris, que pasó de 45 más o menos milímetros cúbicos a 47, a diferencia de los ángulos abiertos, que incluso bajó de 44 a 41,67. Entonces, esta es una de las teorías, y seguimos recomendando a estos pacientes por esto y por la anterior que evitemos pues este tipo de espacios. ¿Me explicas qué es el aumento? Marcela, anterior. El aumento del volumen de iris con la dilatación, es decir, ¿se recoge a nivel del ángulo o qué? No entiendo. Así es, así es. Se recoge a nivel del ángulo. Igual, obviamente nos pasa a todos, pero pues si tiene algún tipo de factor de riesgo anatómico, este aumento del grosor del iris a nivel del ángulo va a generar el cierre angular y el capa secundario.
digamos, como por simplificarlo más, es como el mismo principio de las cortinas, que cuando uno las cierra, pues ella se acumula en una esquina y se junta y por ende se hace más grueso. ¿Es básicamente eso? Es básicamente eso. Y eso lo tomaron por OCT de segmento anterior. Es una de las teorías del por qué pasa. Ahora, otra nueva teoría. Luzma, un segundo, antes de eso, es importante que esa dilatación media que se produce también es la más hipertensiva. Por esta razón, muchas veces cuando ustedes dilatan al máximo, es menos hipertensivo que si dilatan media. Esta es la razón. Exacto, y también por eso, pues digamos que lo que se recomienda es que si toca dilatar porque sí, se use un medicamento combinado con, por ejemplo, el TP, que tiene tanto la fenilefrina como la tropicamida. Ahora, no sé si me escuchan. Sí, sí, Gus. Ajá. Algo que sí está bien descrito también es que todas las personas somos capaces de desarrollar hasta cierto punto mecanismos de bloqueo pupilares parciales o intermitentes. Claro, ¿qué pasa? Que el iris y el cristalino tienen como un mecanismo valvulado a través del cual pasa el acuoso hacia la cámara anterior. Entonces se generan cierres o bloqueos pupilares intermitentes, pero que en pacientes sanos con ángulos lo suficientemente abiertos, ese abombamiento posterior del iris sobre el ángulo no te genera un cuadro agudo. Sin embargo, obviamente en pacientes que tienen una condición anatómica, un ángulo relativamente estrecho, estos son los casos en donde obviamente el bloqueo pupilar en conjunto con ese bombeo posterior del iris es lo que cierra el ángulo y aumenta la presión intraocular. Sí, exacto. Qué pena, tengo una preguntita. Cuando pues dicen que se puede, o sea, en caso tal de que sea necesario dilatarlos, debe hacerse a la dilatación máxima, pero el momento en que empieza a pasar el efecto de los dilatadores, en ese caso, no tienen más riesgo de, o sea, en el momento en que se esté devolviendo, hacer un bloqueo pupilar en esos pacientes que tienen precisamente factores de riesgo. Sí, es cierto, es el riesgo, pero es el riesgo que tú tienes que controlar. Entonces, en ese momento tú puedes dar una carga de glicerina o puedes poner pilocarpina para cerrarlo más rápido, o sea, poner un antihipertensivo si necesitas hacerlo. La idea es que si vas a dilatar, dilata al máximo, que es más corto que si dilatas media, que son mucho más largos. Ahora, Doc, ojo con eso de la pilocarpina, porque También da bloqueo con en un beta. paciente, exacto, si tenemos un paciente que tiene una dilatación extrema y le ponemos pilocarpina, lo que vamos a desarrollar es una dilatación media. Y ahí podemos inducir con la pilocarpina un bloqueo pupilar también. Juan Camilo Espinosa, si yo tengo un paciente que tiene el ángulo estrecho y necesito dilatarlo porque tiene una retinopatía, porque tengo que ver un desprendimiento por alguna razón que me obliga a dilatar, ¿sirve para algo, digamos, una hora antes, darle una dosis de hipotensores sistémicos, darle un poquito de glicerina y darle eso para que tenga la presión lo más bajita y uno lo pueda dilatar? ¿Sirve para algo, no? Quizás un hiperosmótico sí pudiera servir, Doc, por el hecho de que te deshidrata el vitrio y que quizás la cámara va a estar un poquito más amplia. Pudiera llegar a servir. Sin embargo, eso también depende del grado de la estrechez de la cámara anterior, de si hay algún tipo de signo previo de un cuadro intermitente o de algún daño en el ángulo, por lo menos una sinequia o una presión que esté relativamente alta. Porque realmente se ha demostrado que hay estudios que hablan en pacientes con ángulos estrechos, con sospecha de cierre angular primario, que quizás lo que nosotros pensamos como riesgo de cierre angular agudo no es tan abrupto como lo que uno tenía pensado. Y eso yo quizás más adelante veo si Luz Caterín lo menciona, porque hay un estudio bien interesante que salió el año pasado respecto a esos pacientes que son sospechosos y cuando realmente pudiera llegar a estar o ser necesaria la iridotomía, porque es un procedimiento que mandamos mucho y que hay algunos casos en donde quizás realmente no lo ameritan.
Excúseme. Otra En cosa este que es caso, importante. Juan Camilo, lo prudente sería entonces, antes de dilatar unos días antes, hacer una iridotomía y luego citar al paciente para hacer el proceso de estudio. Sí, sí, básicamente es eso. O sea, a ese paciente no hay que dejarlo correr el riesgo. Ese paciente debe ser llevado a una iridotomía, porque sí, realmente estos son los pacientes que más tarde van a tener todos estos problemas que hemos venido hablando. Lo importante, si llega a necesitar dilatarlo, jefe, es que el hiperosmótico trabaja a 20 minutos. Entonces, definitivamente no vale la pena dejarlo a media hora, pero sí 20 minutos. Ahora, la conducta real es hacer una iridotomía previa, sobre todo si esto se va a volver una rutina, porque finalmente uno tiene que seguir dilatando a ese paciente con alguna rutina y el riesgo es que esos pacientes sigan o estén presentando cierres intermitentes que no sean, o que pueden llegar a ser subclínicos, más o menos. Ahora, definitivamente yo creo que la conducta es realizar una iridotomía previa. Gracias. Teniendo en cuenta si es una iridotomía, ¿no? Dependiendo de la conformación del ángulo, porque puede ser que lo que genere el riesgo sea un iris plató y no estaríamos hablando de una iridotomía. Hay que hacer una muy buena agonioscopía que nos evalúe cuál es el riesgo real que está teniendo el paciente y dependiendo de eso definir si lo que requiere, que es lo que hacemos más comúnmente, es una iridotomía o requeriría otro tipo de procedimiento, ¿no? Una pregunta. ¿Cuál es la probabilidad real de que un paciente con ángulos estrechos por dilatar la pupila termine en un CAPA? ¿Cuál es el porcentaje? ¿Hay estudios que hablen al respecto? Porque muchas veces hay problemas retinianos que no dan espera. No hay estudios que digan eso. Pero si usted mira cuántos pacientes han dilatado y todo esto, pues no es tan corriente. Sin embargo, tengo pacientes con glaucomas bilaterales por haber sido dilatados. Entonces, la verdad, es uno de los problemas que está pasando en este momento, por ejemplo, con las EPS, cuando usted pide una cirugía de catarata y sabe que tiene un lens wall alto, o sea, un ángulo estrecho, y en muchos casos se lo están negando. Ya nos pasó y hubo una discusión a nivel nacional de esto. La verdad es que sí hay que tener cuidado y lo que sí dijo Leo es lo claro. Es decir, hay que hacer una muy buena agonioscopía de esto. Se sabe que los iris plató tienden a ser menos cierre angular, pero lo pueden llegar a hacer también. Carlos Mario, en respuesta a tu pregunta, fíjate, el año pasado en Lancet publicaron un estudio, que era lo que les comentaba, en donde evaluaron 800, casi 900 pacientes con sospecha de cierre angular primario que no tuvieran sinequias o que no tuvieran presiones elevadas. Y de esos casi 900, lo que hicieron fue que le hicieron iridotomía de un ojo y evaluaban cómo era la evolución en el otro ojo, como para establecer un poquito eso que tú estás preguntando. Entonces, ellos determinaron que de los que le hicieron iridotomía, digamos, o el ojo de los que le hicieron iridotomía, 19 fueron los que presentaron un cuadro, perdón, ya te digo que el número exacto, en 72 meses, exacto. 19 de los ojos tratados presentaron un cuadro en el ojo contralateral, mientras que en el otro ojo fueron el doble, 30 y algo, 36. ¿En cuál otro ojo? O sea, ¿cómo le explico? Tomaron los 900 pacientes, entonces de esos 900 a todos les hacían iridotomía, a la mitad le hacían iridotomía en un ojo y a la otra no. Entonces lo que ellos determinaron es que era que los pacientes a los que se le hacía iridotomía, el riesgo era de menos del doble de padecer un CAPA a los que no se le hacía iridotomía. O sea que realmente no era tan indicable, o sea, digamos, que la iridotomía, lo que yo les decía en un principio, que la iridotomía muchas veces puede que se esté indicando demasiado. O sea que con una iridotomía lo que estamos es, en ese grupo específico de pacientes, reduciendo a la mitad la posibilidad de desarrollar el cuadro de CAPA. Sin embargo, todavía queda cierto riesgo. Como pues, creando una falsa seguridad. Mira,
Exactamente. Yo, Dando una falsa seguridad de que solo porque se hace una iridotomía, esos pacientes se puede hacer una dilatación. yo quería comentar algo. Pienso que pues no ¿Quién es? ¿Quién para es? María Alejandra, doctor Galvis. Pienso que primero para un diagnóstico hay que hacer una buena gonioscopía, eso no Exactamente. debe haber ninguna duda al respecto, y eso es lo que nos va a guiar pues a hacer la iridotomía, a hacer el procedimiento profiláctico, por decirlo así. Todo paciente con ángulo estrecho que se compruebe en gonioscopía, la indicación es hacer una iridotomía. Actualmente la discusión, pues actualmente no, lleva muchos años esa discusión, es en si se hace iridotomía o extracción de cristalino transparente. Eso, pues de hecho ya se llegó a la conclusión de que lo recomendable, si se puede autorizar de una vez la cirugía, pues se hace una FACO. Pero la iridotomía pienso que no debería tener discusión. Dentro de los valores que, digamos que hablando de un valor numérico, dentro de lo que busqué en todos los artículos, sí hubo uno que recuerdo hablaba de un porcentaje más o menos de 3 en 100 pacientes, que es más o menos lo que dice Gus, que corresponde con un 3% de, digamos que, riesgo de que generen un cierre angular haciendo la dilatación y teniendo todos los factores anatómicos para generarlo. Entonces, dentro de otras nuevas teorías que están todavía como muy en el tintero, pero pues lo nombraban en este artículo, es que hay un cambio en el grosor iridiano con la edad. Es decir, a medida que va aumentando la edad, ellos dividieron el iris en 4 porciones y se encontraron que en esta porción, que es la región 1, la que está más cerca al ángulo, este grosor va aumentando. Entonces, es otra de las propuestas, sencillamente que por alteraciones vasculares, porque recordemos que el iris es netamente vascular, se va generando un aumento en el grosor de esta parte del iris, y si tenemos un factor predisponente, pues nos va a generar más fácilmente un cierre angular, a diferencia del resto de regiones que todo lo contrario se van atrofiando un poco más. Y por último, la última teoría que está cogiendo un poquito más en boga, pues es que hay una expansión uveal. Empezaron a pensar en esto y es porque en este estudio encontraron que hay una difusión uveal casi en el 60% de pacientes que tienen capa, y no solo eso, sino en el ojo contralateral, también haciéndoles una UVM, encontraban que tiene una fusión uveal. Quiere decir que algo está pasando a nivel de la uvea. Incluso hay otros estudios que han encontrado que hay un aumento en el grosor coroideo subfoveal en pacientes que han tenido capa, tanto en el ojo del capa como en el ojo contralateral. Entonces, lo que ellos piensan es que, digamos que, recordemos que estamos hablando de la uvea, que está compuesta por la coroides, el iris y otras estructuras, pero estos dos son los que más nos van a importar ahorita. Recordemos que la coroides, si estamos hablando en área, pues es mucho mayor el área de la coroides, que es casi 7 veces mayor al área iridiana. Entonces, si hay algún tipo de disfunción vascular o aumento en la presión venosa o en la presión vascular en digamos que aquí en la parte coroidea, pues va a generar unos cambios grandísimos o 7 veces mayores en el iris, lo que va a generar pues secundariamente un abombamiento por aumento de la presión hacia atrás. Esto es una teoría, como les digo. En el 2013 estos dos autores lo que hicieron, yo obviamente en pacientes fallecidos, hicieron digamos que cortes histológicos de las venas vorticosas en pacientes que habían tenido capa, y encontraron que había unos cambios histológicos en las células endoteliales de estas venas vorticosas. Lo que se sospecha simplemente es que, pues recordemos que tenemos 4 o 5 venas vorticosas que nos van a drenar no solamente el ojo, sino todo el componente orbitario, y si hay alguna alteración en estas venas, pues va a haber un aumento de la presión, digamos que retrógrada vascular, lo que les explicaba, nos va a llevar a un aumento en el flujo coroideo, y secundariamente un aumento, lo mismo nos va a generar un bloqueo pupilar de atrás hacia adelante. Una preguntita, la anterior, sí, por favor. Cuando tú dices efusión uveal, ojos con capa, la efusión uveal está antes de que se le haga el episodio y es premonitoria de cierre angular, o la efusión uveal se da cuando hace la crisis de glaucoma. Sí, en este estudio lo que definían es que los pacientes que hicieron capa tuvieron que hacerles UVM
para ver la configuración iridiana, pues no describían el por qué les hicieron la UVM, pero característicamente encontraron después del capa que tenía la difusión uveal tanto en el ojo que tuvo el capa como en el ojo contralateral en esas proporciones. Entonces les llamó mucho la atención y desde ahí se empezó a pensar que había una alteración en el flujo sanguíneo uveal, que era lo que estaba explicando por qué tenían el bloqueo pupilar estos pacientes. Antes de hacer la crisis, tenían Después de hacer la engrosamiento. crisis, después. Encontraron efusión uveal en ambos ojos, no solo en el que hizo la crisis. Exacto, sí, pues en ambos ojos, es decir, la UM se le tomó porque tuvo la crisis, pero sí, tenía difusión uveal en el otro ojo, obviamente en menor proporción, entonces empezaron a pensar, bueno, ¿qué está pasando en estos pacientes? Pero en los pacientes que tienen ángulo estrecho, ¿no le han hecho nunca el examen para ver si hay engrosamiento uveal? Sí, precisamente por eso traigo a colación estos, en donde se hacían OCTs maculares y encontraban un aumento en el grosor coroideo subfoveal en ojos que tuvieron capa y en el ojo contralateral también. Entonces, todo esto apoya a todas estas teorías nuevas. No, pero lo que dice Gil es que, a ver, que se sepa, no, jefe. O sea, a los pacientes que le han hecho, o sea, los que han hecho capa, sí le han hecho en ambas, pero no se ha hecho preventivamente para ver si el evento es antes o después. Se supone que hasta ahora la indicación es que hay un engrosamiento coroideo que no está claro si efectivamente es premonitorio o es una parte de las dos ojos. Y algunas tendencias creen que es de ambos ojos, por lo que se está encontrando en el ojo contralateral. Sería interesante por esto, pienso yo. Si ustedes encuentran ángulos cerrados y hacen el examen y en algunos encuentran que tienen engrosamiento coroideo y en otros no, de pronto los que tienen engrosamiento coroideo son los que tienen mayor predisposición a desarrollar hacia futuro el capa, pienso yo. Sí, Es sí, una opción más. Lo que pasa es que llenarnos más de exámenes, costo, beneficio, realmente hacerle VM a todo el mundo, creo que es un poquito más complicado. No, pero eso de hacer simplemente un estudio, se adjudica un presupuesto y se, bueno, en fin, chao. Bueno, vamos a hablar un poquito del curso clínico, de cómo nos llega el paciente. Este es un esquema que saqué de un artículo también oriental, pues, y es una clasificación que se viene usando desde 1966 y lo describen ellos que lo siguen usando en la clínica. Entonces definen un ataque agudo como que puede ser un ataque leve o un ataque intermitente, como decía el doctor Gustavo, o el ataque agudo de lo que estamos hablando. Entonces, con respecto al ataque leve o intermitente, es secundario a un cierre angular incompleto, como decía Gus, los pacientes tienen un pico leve de aumento de la presión intraocular y pueden generar toda esta gama de sintomatologías, desde la presencia de halos, digamos, de colores. Me puse a buscar un poquito porque aparecían. Es un fenómeno de difracción, pues, secundario al edema corneal. Una vez hay un aumento de la presión intraocular, hay un estrechamiento y cambio en la configuración de las lamelas estromales corneales y eso hace que los pacientes vean los halos de colores. Los pacientes también pueden referir dolor en la raíz del iris, una congestión, digamos que vascular en la conjuntiva no tan terrible pues como en un capa, o una visión borrosa, pero que como decimos es intermitente y puede resolver. Incluso característicamente describían que estos pacientes sienten los síntomas, van y duermen y después de esto mejora, y esto es explicado porque durante una siesta tenemos un aumento del flujo parasimpático, lo que nos va a generar una miosis pues fisiológica y mejorar, digamos, que el cierre en este momento. Pero son pacientes que definitivamente no nos van a llegar a la consulta, sino que nos van a llegar después en algún momento de sus vidas ya presentando el ataque agudo o el capa de lo que estamos hablando, que es secundario ya a un cierre angular completo. Como hemos dicho, son pacientes que se presentan con presiones intraoculares muy elevadas, por encima de 40, incluso hasta 70. Tenemos pacientes con dolor ocular severo. Estos pacientes cursan con síntomas disautonómicos como náuseas, emesis y disminución marcada de la agudeza visual. Entonces, la presentación clínica, o como los vamos a ver en la lámpara de hendidura, es un ojo completamente congestivo, duro, con un edema corneal que usualmente es moderado, severo, no nos deja ver pues
muchos detalles de la cámara anterior, alcanzamos a saber que la pupila está en una midriasis media a reactiva o muy hiporreactiva. También es importante saber que la pupila no está completamente isocórica, pues tiene algunas zonas que no son regulares. También, obviamente, la cámara anterior va a estar estrecha y tenemos un triple signo que describen en la literatura y es la presencia de precipitados pigmentados retroqueráticos, zonas de atrofia iridiana, que si me creen por aquí hay una, por acá hay otra, que son secundarias a isquemia del iris por la presión intraocular tan elevada, y en algunos pacientes, aunque es muy difícil verlo en el episodio agudo, pues vamos a ver el Glaucomflecken, que básicamente se describe como estas opacidades en la cámara, en la cápsula anterior del cristalino, secundaria también a muerte de células epiteliales de esa zona por la presión intraocular tan elevada. La cámara anterior usualmente, si podemos verla con detalle, tenemos un exudado que es proteináceo o floculento, como ellos lo describen. Usualmente el ángulo va a ser de muy difícil visualización por el edema corneal tan severo que hay. Nos podemos ayudar un poquito con la glicerina tópica, sin embargo en muchas ocasiones pues no vamos a poder ver el ángulo con claridad. Con respecto a los cambios estructurales que pueden haber en el nervio óptico, si pudiéramos pues en el cierre angular primario agudo hacer estudios estructurales, encontraríamos primero que hay un edema en la capa de fibras nerviosas, que es lo que se describe en la literatura. Posterior a esto, la capa de fibras nerviosas tiende a regularizarse, pero meses después, 2 o 3 meses, tiende a tener una atrofia. Entonces estos pacientes que duraron con el capa digamos que mayor cantidad de horas, pueden tener incluso un aspecto de atrofia óptica como si fuera una neuropatía óptica isquémica. Traigo a colación pues este estudio que encontré que se publicó el año pasado, teniendo en cuenta pues el auge que tenemos de OCT angiografía en los últimos años. Se estudiaron 26 pacientes que tuvieron un capa unilateral, ya había sido tratado y se les tomó OCT angiografía tanto del ojo que tuvo capa como del ojo contralateral para ver pues qué pasaba con ellos, teniendo en cuenta que estamos hablando que el daño es netamente isquémico por la presión intraocular tan elevada. Entonces lo que encontraron fueron dos cosas. Uno, que la capa de fibras nerviosas definitivamente estaba disminuida y había una progresión de la misma en el ojo que había sido afectado. Esto es la OCT, pues, OCT que se le hizo a los 2 meses en el ojo que tuvo el capa, y a los 8 meses se le repitió y definitivamente vemos que ya han aparecido ciertos defectos, igual con la capa de células ganglionares, la diferencia entre los 2 y los 8 meses. Y el otro hallazgo que encontraron es que a los 2 meses había una densidad vascular circumpapilar por el OCT angiografía significativamente menor en el ojo afectado versus en el ojo no afectado. No describen cómo sacan este porcentaje, si con algún tipo de sistema como el ImageJ, pero lo describen que está menor. Definitivamente hicieron una regresión multivariada logística para encontrar a ver qué factores influenciaban a la pérdida, digamos que progresiva de la capa de fibras nerviosas, y el único factor que dio estadísticamente significativo fue el hallazgo definitivo de una disminución en la vasculatura circumpapilar a los 2 meses. Entonces, me pareció interesante el artículo porque ya nos habla de un factor de riesgo para generar, digamos que una pérdida de capa de fibras nerviosas a largo plazo. Entonces, describen ellos que la menor densidad vascular circumpapilar encontrada a los 2 meses puede ser un factor de riesgo para disminución de la capa de fibras y posteriormente generar un glaucoma crónico. Ahora vamos a ver el tratamiento de las evidencias actuales. Me basé en estos 3 digamos que artículos. Este es el artículo más reciente del año pasado que lo sacó el Royal College of Ophthalmologists. Me basé un poquito también en las guías de práctica clínica de la academia, que son las que tenemos en las guías de la FOSCAL, y en este review que también estaba bastante bueno en el 2014. Entonces tenemos 2 pilares del tratamiento. La primera es la reducción rápida de la presión intraocular y el segundo pilar del tratamiento va a ser la resolución del bloqueo pupilar. Entonces, con respecto a la reducción rápida de la presión intraocular, digamos que tiene como finalidad prevenir el daño isquémico del nervio óptico, disminuir el dolor en los pacientes y reducir el edema corneal. Hay alguien que tiene por ahí abierto y reducir el edema corneal para facilitar posteriormente hacer
digamos que otros procedimientos quirúrgicos como puede ser la iridotomía o incluso la cirugía cristalina. Entonces, esta reducción rápida de la PIO la podemos hacer con medicamentos bien sea tópicos, orales o sistémicos, endovenosos. Tenemos como primera, digamos que, medicamento la pilocarpina, que es un parasimpático mimético. Ya hemos hablado que pues tiene la ventaja de liberar el bloqueo pupilar. Sin embargo, tenemos que tener cuidado con ciertas cosas. Lo primero es que la pilocarpina viene a diferentes concentraciones. Usualmente la tenemos al 1 o al 2%, pero también viene hasta el 4 o el 10. Si le colocamos una pilocarpina que esté, digamos que a esta concentración al 4 o al 10, tenemos que tener... Buenos días, Juan Carlos Rueda. Buenos días, doctor. Es que quería dar un par de anotaciones porque es que ya me voy a tener que salir del foro, que tengo unos controles de unos pacientes. Tranquilo. Y quería hacer un par de anotaciones si puedo. Tranquilo, doctor, siga. Es algo muy, muy puntual en el sentido de que el doctor Harry Quigley en sus escritos ha identificado el glaucoma de ángulo estrecho como la segunda causa de ceguera irreversible por sí sola en el mundo. De pronto en América, en Norteamérica, de pronto no es un problema tan grave como sí lo puede ser en otros países, y en nuestro país se ha identificado que es un tema común. O sea, yo pienso que no hay cuestionamiento ante el hecho de que si uno identifica un paciente con una sospecha de cierre angular primario, un cierre angular primario con gonioscopía, o sea, un compromiso de más de 180 grados en la gonioscopía, un grado 1 o 2, es un indicativo de iridotomía y no dilatar al paciente. Los estudios han mostrado dos cosas importantes. Primero, que hasta un 4%, o sea, hasta un 10% de los pacientes que tienen sospecha de cierre angular primario en 7 años evolucionan que tienen sospecha de cierre angular primario evolucionan a cierre angular primario. Y 7 años después, el 10% de ellos, o sea, el 4% global de los pacientes evoluciona a glaucoma de ángulo estrecho, ya sea o un glaucoma agudo o un glaucoma crónico, que son glaucomas que tienen un comportamiento totalmente diferente a los glaucomas primarios de ángulo abierto, que los podemos controlar fácilmente con un tratamiento médico, y este no es el caso de los glaucomas de ángulo estrecho. Por eso es que es la principal causa de ceguera entre los glaucomas. Entonces, si definitivamente los glaucomas de ángulo estrecho son una quinta parte de los glaucomas de ángulo del global de los glaucomas, y generan la misma cantidad de ciegos, es que es un problema totalmente distinto, totalmente grave, y la ventaja que tenemos es que es identificable con un procedimiento, con una rutina clara en el momento de hacer el diagnóstico, que es hacer un Van Herrick, una correcta gonioscopía, y actualmente tenemos a la mano un OCT anterior para confirmar y también ilustrarle al paciente sobre este caso. Entonces, si nosotros hacemos un correcto examen, estamos ante una patología sencilla de diagnosticar, sencilla de tratar, sencilla de seguir. ¿Cuántos casos hemos visto? Yo por lo menos en los últimos 3 meses he visto 2 casos graves de un odontólogo que dilataron con un cierto grado de catarata, glaucoma agudo bilateral, terminó calmándose su cuadro clínico, después operándolo de faco y facotrabeculectomía en otro ojo. La mamá de un amigo que pasó lo mismo, la dilataron, terminó consultando por cefalea, la demoraron una semana y tenía un glaucoma agudo bilateral. O sea, no podemos nosotros tomar riesgos de que si sabemos que los estudios muestran que hasta 4 de cada 100 pacientes que empiezan con sospecha de cierre angular primario terminan en glaucoma de ángulo estrecho, a no hacerle la iridotomía, o si ya tiene catarata, de extraerle un cristalino. Es decir, o sea, nosotros nomás pongámonos a pensar cuántos niños se vacunan para prevenir que no tengan una enfermedad. Con seguridad no son mucho menos que un 4%, y como les digo, estamos afrontando la segunda causa de ceguera en el mundo como glaucoma de ángulo estrecho por sí solo. Entonces, son cosas que nos dejan pensar, que nos hacen, yo lo que quiero recalcar, está muy importante todo este marco teórico, pero que nos quede claro que estamos ante una patología común en nuestro medio, fácil de identificar, actualmente fácil de comprobar con un simple OCT de segmento anterior. Yo lo que he visto en el OCT de segmento anterior es que cualquier medición que esté entre 15 y 20 grados puede darnos una gran cantidad de falsos positivos. Por debajo de 15 grados es muy raro que nos dé un falso positivo, pero pienso que es una herramienta útil y que debemos enfatizar en los residentes en que empezar por o sea, chequear el paciente. Simplemente una mujer mayor de 50 años de baja estatura es una paciente un altísimo factor de riesgo. Cualquier adulto mayor con catarata hipermétrope es un paciente a riesgo.
antes de dilatar, antes de cualquier cosa, miremosle el Van Herrick, miremosle la gonioscopía, verifiquémoslo con un OCT anterior y nos vamos a evitar una gran cantidad de problemas. Juan Carlos y glaucomatólogos, si tengo un paciente que tiene el ángulo estrecho y tiene indicación de iridotomía, pero es una persona de edad y tiene un poquitico de catarata, yo le hago la cirugía de catarata y qué factor de riesgo posterior tendrá de hacerme un ángulo, cerrarme el ángulo si cuando saco la catarata el ángulo se abre. Sí. Doctor, lo que yo pienso es lo siguiente, si yo tengo un paciente con catarata y ángulos estrechos, la solución obviamente es sacar la catarata y ya se va a eliminar el riesgo. Obviamente hay que seguirlo, pero el problema en este momento, a mi manera de ver, es si yo tengo ese diagnóstico, un paciente con una catarata nuclear, 2 cruces, una visión de 20-60, 20-50, con el ángulo cerrado, estrecho, grado 1, con presiones limítrofes o con presión alta o sin presión alta, independiente de eso, tenemos que ver el sistema en cuánto tiempo le va a permitir programarse su catarata. Si es un paciente particular que llegó a su consultorio y usted le dice, mire, necesita cirugía de catarata porque ese es su tratamiento definitivo y él lo va a programar en una semana, en 15 días, en un mes, yo no le veo ningún problema en observarlo y la solución definitiva es eso. ¿Y para qué calentar el ojo y entrar en un gasto adicional? Pero si usted tiene un paciente en el sistema que le van a tomar del pelo y le van a programar para dentro de 1 año y medio, yo no le arriesgaría no hacerle una iridotomía previa a la cirugía. Gracias. Bueno, hasta luego. Chao. Gracias. Juancho, la verdad es que lo que dice Juan Carlos es válido en el sentido de que si él va a entrar en el sistema y no se lo van a hacer, es indicativo de hacerlo. Esa es una cosa bien clara. Pero el ángulo definitivamente queda abierto después de hacer una extracción del cristalino, del cristalino, llamémoslo, incluso no en esa condición como la puso Juan, de un 20-60, incluso en pacientes con ángulos mucho más estrechos, si usted ya quiere hacerlo, está indicado para ampliar ese cristalino, si usted cree que el riesgo va a ser el suficiente para desarrollar. Para ampliar el ángulo. Exactamente. Sacar el cristalino así sea transparente. Sí, doctor. Es una persona de edad y con un poquito de hipermetropía, con más 3 dioptrías de hipermetropía, 50 años y ángulo estrecho. Sí, de hecho, si el ángulo no hay sinergias, solamente con hacer una FACO y el paciente tiene, por decir, un ángulo estrecho o tiene inclusive glaucoma agudo sin un capa, sin daño de nervio, solamente con la hipertensión ocular y el edema del episodio agudo, una FACO de cristalino transparente hace que de una vez se abre el ángulo y el paciente puede inclusive quedar normotenso. Gracias. Buenos días. Yo quisiera dar mi opinión, si me lo permiten. Buenos días. Buenos días. Al respecto del tema de la gonioscopia en estos pacientes con catarata, que es un tema de verdad muy interesante, pues vale la pena lo que están diciendo, obviamente, la gonioscopia, pero la gonioscopia califica un ángulo estrecho como cerrable o no cerrable, o sea, que se pueda cerrar. No es solamente la gonioscopia, y me permito hacer la aclaración, es que en la gonioscopia se encuentran hallazgos que pongan a riesgo el paciente, porque puede ser un ángulo estrecho y usted lo puede llevar a una cirugía de catarata y no necesita hacerle la iridotomía si no tiene signos de intento de cierre previo. Porque ¿cuántos pacientes, Virgilio, que usted ha operado de catarata, me ha dicho, cuántos pacientes le han hecho un cierre angular agudo en la cirugía con la dilatación que le ponen para su cirugía de catarata? Yo me hice esa pregunta porque todos operamos los pacientes de catarata y les dilatamos la pupila. ¿A cuántos pacientes con ángulo estrecho le han hecho gonioscopia o cuántos pacientes ha estado a riesgo? Yo le preguntaba a los anestesiólogos de la clínica en Cali y me decía, en 20 años tal vez 1. O sea que lo que hay que calificar es en la gonioscopia el ángulo a riesgo, no solamente que sea estrecho, sino el ángulo que tenga signos de intento de cierre. Ese quería ser mi aporte. ¿Cuáles son los signos del ángulo a riesgo?
que tenga signos de posición iridotrabecular en uno o más de 2 cuadrantes o que tenga alguna sinequia. Esos son los signos de cierre, porque muchos tenemos ángulos estrechos y el paciente puede ir a una cirugía de catarata sin problema y con muy poquito riesgo de que haga un cierre angular en el intraoperatorio o preoperatorio. Doctor Mendoza, buenos días, Alejandro Tello. Y en esos Buenos días, casos, Orlando. cuando vea pigmento ahí en la trabécula o cuando vea sinequias y el paciente tiene el ángulo muy estrecho y está a riesgo, ¿sí le hace una iridotomía antes de la FACO? Indudablemente, yo se la haría, indudablemente, se la hago porque voy tranquilo a la FACO. Es decir, como te digo, el riesgo es bajito porque yo lo pregunté, pero yo no me arriesgaría, yo no correría ese riesgo. Aquí no, yo recuerdo 2 casos de glaucoma agudo intraoperatorio que terminaron en trabeculectomía y que fueron de difícil manejo. Pues son poquitos, cierto, pero sí pasan. Por eso lo digo. Gracias. La verdad, lo que dice Poncho, lo que pasa es que eso califica más a cómo aborde usted el paciente. O sea, yo no necesariamente le haría iridotomía, sino estaría pendiente de que a ese paciente de pronto le pongo una carga de glicerina 20 minutos antes de hacerle la cirugía, para tener una cámara más amplia. Y en esto nos sirven mucho los parámetros que nos dan en la biometría cuando están. Los muchachos del grupo son muy culecos revisando esto, y cuando tenemos cámaras estrechas, siempre ponemos glicerina preoperatoria. De acuerdo. Bueno, entonces, continuando con el manejo médico, lo que les venía diciendo es que hay que tener cuidado con el uso de la pilocarpina cuando está, digamos que usada con concentraciones mayores, porque esto nos puede llevar por su parasimpático mimético el aumento de la permeabilidad vascular, mayor congestión iridiana, avance el diafragma iridolenticular y va a empeorar el bloqueo pupilar asociado a lo que ya hablaba Gus de la midriasis media, si pues queremos pasar rápidamente un paciente de midriasis a miosis. Además, definitivamente a mayor presión intraocular va a haber mayor isquemia iridiana, entonces va a haber baja respuesta a la pilocarpina, y a mayor presión intraocular, mayor edema corneal y definitivamente también va a haber menor penetración del medicamento a cámara anterior. Es por eso que en el servicio y también guiados en ciertas guías, no colocamos pilocarpina si la presión no está por debajo de 38, porque la penetración a cámara anterior es menor. También hay que tener pues cuidado de aplicar la pilocarpina, o bueno, no cuidado, sino no va a hacer el efecto de la resolución del bloqueo pupilar en pacientes que tengamos otra causa diferente que esté generando el CAPA. Por ejemplo, un bloqueo pupilar secundario a silicón, secundario a gas. Entonces aquí la pilocarpina pues no va a hacer ningún efecto. Incluso los midriáticos van a ser, digamos que los fármacos de elección en este momento. Con respecto a la dosis, esto también es sacado de las guías americanas, y lo que usualmente hacemos es colocar 2 dosis espaciadas por 15 minutos en el evento agudo, y luego se continúa con una gota 4 veces al día hasta poder realizar la iridotomía o el procedimiento que se vaya a realizar. Ahora, otro de los medicamentos que usualmente pues, usamos en el evento agudo son los corticosteroides. Los usamos porque disminuyen la inflamación de la cámara anterior. Obviamente, al realizar la disminución de la inflamación, va a hacer una disminución en la formación de sinequias anteriores periféricas, que son lo que a futuro nos va a aumentar el riesgo de que este paciente entre en un glaucoma de ángulo estrecho. Y al colocar corticoides, pues vamos a proteger la estructura y la función del ángulo camerular a posteriori. Pues con respecto a las dosis no las traje porque varían mucho dependiendo de todo del servicio. Usualmente en el servicio lo que hacemos es colocar la primera dosis en el episodio agudo, esperar más o menos 1 hora, y luego se puede dejar bastante frecuente con una gota cada hora hasta que ya sea pertinente que haya resuelto el evento. Disculpa, Lo Gustavo. usan local, ¿no? Nada sistémico. En el servicio lo usamos local. El sistémico lo dejamos para cuando el caso está con emesis o algo así, porque ya entramos en el problema de las complicaciones sistémicas que son un poco más graves. Hola. Sí.
Buenos días, María Fernanda Cuña. Yo quería hacer una anotación sobre la pilocarpina. Digamos que la pilocarpina aumenta la apertura angular al traccionar el espolón escleral, pero también disminuye, digamos que la profundidad de la cámara anterior. Entonces, en los pacientes que tienen un ataque agudo, pues, por un componente facomórfico, la pilocarpina está totalmente contraindicada para el uso en estos pacientes. Ok, gracias. Bueno, ahora otro de los medicamentos pues, que usamos son definitivamente los hipotensores oculares. Dentro de las guías que encontré hablan pues cada uno por separado, se puede usar cualquiera básicamente. Ellos de los que más describen son los beta bloqueadores. En el servicio utilizamos más triconjugados en el momento agudo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando estamos frente a un paciente con capa, que tenemos una presión intraocular muy elevada, pues va a haber un cuerpo ciliar isquémico, ¿no? Entonces, si pretendemos usar, digamos que medicamentos que lo que hacen es disminuir la producción del humor acuoso, pues no van a tener el mismo efecto que esperaríamos porque tenemos un cuerpo ciliar isquémico. Sin embargo, como digo, en el servicio usamos los triconjugados y también pues lo encontré en la literatura. También tenemos con respecto al manejo médico, se puede utilizar de manera sistémica, bien sea vía oral o endovenosa. La acetazolamida en este momento la traje por vía oral. Las dosis indicadas son dar una dosis inicial de 500 miligramos y luego continuar con 250 miligramos cada 6 horas, dependiendo del manejo de cada servicio. También se pueden dar endovenoso, como les digo, incluso en Estados Unidos lo prefieren endovenoso. Ya vamos a hablar de algunas acotaciones sobre los medicamentos. Y tenemos los agentes osmolares como la glicerina, como el manitol. En el servicio preferimos pues como manejo agudo la glicerina a dosis de 1 a 1.5 cc por kilo y el manitol ya como para manejo por parte de medicina interna endovenoso 1 a 2 gramos por kilo. Este manitol va al 20%. Tenemos que tener en cuenta que los pacientes que nos llegan con capa son pacientes pues de esta edad que usualmente son, bueno, o en su gran mayoría, tienen comorbilidades. Entonces tenemos que tener en cuenta, primero, comentarle todo esto al paciente. Y es que, por ejemplo, si le vamos a dar las pastillas de acetazolamida, pueden presentar parestesias, confusión, pérdida del apetito, polidipsia, poliuria, incluso se ha descrito depresión con el uso de acetazolamida. Entonces hay que decirles a los pacientes que lo pueden presentar y definitivamente pacientes con comorbilidades como por ejemplo falla renal. Recordemos que la acetazolamida lo que hace es aumentar la diuresis perdiendo un poco de bicarbonato, nos puede generar una acidosis metabólica severa y una hipocalemia también severa. Entonces hay que estar, digamos que si se va a dejar de manera crónica la acetazolamida, hay que estar pidiendo pruebas de electrolitos. Ahora, pacientes que tengamos con edema pulmonar previo, pacientes que tengan falla cardíaca previa también, hay que tener cuidado con el uso del manitol y la glicerina porque podemos generar una falla cardíaca congestiva, un edema pulmonar y también importante pacientes con o en edad de enfermedad prostática, preguntarles si tienen algún antecedente de este sentido porque podemos generar una retención urinaria importante y digamos que agudizar una falla renal. Para estos pacientes o definitivamente pacientes que la medicación máxima tolerada no logró la disminución del apio en el procedimiento agudo o paciente que tenga todas las alteraciones, digamos que metabólicas que estamos hablando, pues digamos que la paracentesis de cámara anterior entró a ser una posibilidad. La literatura la describe que debería usarse solo si la medicación no alcanzó la disminución del apio o no hay posibilidad de realizar la iridotomía periférica o iridoplastia en un corto plazo. Entonces, pues digamos que últimamente lo recomendado es que se realice con una aguja de calibre 30. Puse aquí la Z del zorro porque así lo llamamos, porque digamos que la aguja se dobla formando esta Z. Pues recuerden, estamos hablando de un paciente que está con una cámara netamente estrecha, poca visibilidad, entonces al tener la aguja en esta conformación, pues va a ser más difícil generar algún daño en la cámara anterior. Encontré pues de este libro de New Orleans, digamos que cómo debería hacerse realmente una paracentesis de cámara anterior de la manera más segura, entrando por la parte inferotemporal, digamos que siguiendo el plano del iris, entramos la aguja cámara anterior y nos quedamos más o menos 10 segundos, es lo que describe la literatura,
digamos que disminuyendo rápidamente la presión intraocular. Esta paracentesis de cámara anterior ha tenido muchos detractores, digamos que a lo largo de la historia, porque corremos con el riesgo de hacer una descompresión súbita de la cámara anterior si sacamos pues todo el humor acuoso que hay ahí restante, y esto pues va a empeorar, digamos que la posición de todas las estructuras. Entonces, digamos que con esta aguja de 30 gauges lo que se logró es que no se genere o haya menor riesgo de esta descompresión, pues lo que se tiene entendido es que esta aguja de 30 gauges deja de filtrar humor acuoso cuando la presión intraocular llega a 12 milímetros de mercurio. Les traje aquí un estudio de la seguridad y la eficacia de usar paracentesis en cámara anterior como manejo inicial versus usar un manejo médico o sistémico. Entonces, digamos que básicamente lo único que se encontró es que la única ventaja de usar la paracentesis apenas llegue el paciente es que, digamos, es más rápido o inmediatamente los pacientes mejoran su sintomatología. Sin embargo, si vemos con el tiempo a 24 horas, pues los pacientes que tuvieron manejo médico van a llegar a los mismos valores. Entonces, esto, pues digamos que soporta la idea de que solo debería usarse en los casos que les mencionaba previamente. Es importante que esta reducción, como la explicó la doctora, para hacerla hay que quitarle el émbolo a la aguja. O sea, no lo hagan con la aguja en la mano. Háganlo anudado a una camisa de una jeringa de insulina y quiten el émbolo. Esto le va a permitir que la descompensación no sea tan brusca y sea más controlada. Camilo, el hecho de puncionar la cámara anterior no permite que si hay un bloqueo pupilar y el ángulo está cerrado, se haga un glaucoma maligno desplazándose toda la parte del segmento anterior hacia la córnea. La experiencia, Virgilio, es que no. O sea, hemos tenido mala experiencia en glaucomas neovasculares porque genera un sangrado intenso en el segmento anterior. Pero lo que pasa es que por eso es que se debe usar la aguja número 30, para que deje adentro de la cámara una presión que se supone está entre 14 y 12, más tirando hacia los 14. Si se baja más, puede llegar a ocurrir eso. Pero hasta el momento no está descrito que haya habido unos casos de glaucoma misdireccional secundario a esto. Sí, debe ser realizado en manos adecuadas, porque se ve muy fácil, pero muchas veces en los servicios no contamos con este tipo de aguja. Y lo que dice el doctor Parrón es cierto, la descompresión debe ser muy lenta, porque también puede generar hemorragias vítreas, desprendimientos de retina, etc. Lo que sí es cierto es que en el manejo de nosotros, en las manos nuestras de glaucomatólogos, pues, nos ha mejorado mucho la posibilidad de actuar más rápido en estos casos de glaucomas agudos, porque nos permite actuar, llegar más rápido a hacer una iridotomía si es del caso, tener unas córneas mucho más transparentes, poder tener un campo mucho más claro de cuál ser lo que se va a seguir haciendo. Incluso en muchos casos lo hacemos antes de empezar lo que es el manejo médico o el resto de manejo que se hace en estos casos. Sí, es válido lo que dice Leo, pero uno de los cuidados que tienen que tener para todo el mundo es que nunca lo hagan en dirección al cristalino. Siempre entren o superior y con dirección hacia las 6 o a las 9 con dirección hacia las 6, con el bisel mirando hacia afuera, y tengan ese cuidado de hacer un trayecto largo para que no vaya a quedar filtrando por entre la córnea. Buenos días, quisiera decir algo, María Fernanda Delgado. Bienvenida, Mafer, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Es que Hola, doctora. quisiera decir algo porque antes de más invasivas, aparte obviamente de la inicial terapia médica, Con tu en lo que foto. se llama un cierre angular coronario, puse el video, ¿no está mi video? Mi foto. Bueno, ahorita trato de ponerlo. Lo que quería decir es que hay una maniobra mucho más sencilla que hay que tratar de hacerla inicialmente, y es cuando estamos haciendo la gonioscopía de ese paciente en su cuadro agudo con nuestro lente adecuado, bien sea de Posner o de Zeiss, de 4 espejos, es hacer indentación. Esa indentación nos puede ayudar a abrir el ángulo de forma mecánica. Obviamente tiene que ser una indentación con cierto grado de fuerza sobre el ojo,
pero muchas veces eso hace el truco de tratar de abrir en parte el ángulo. Perdimos el audio de Maffer. Eso que está diciendo Maffer es bien válido. Y sí es válido. Cuando hacemos la gonoscopía, intentar hacer una gonoscopía de indentación fuerte para que tratemos de abrir un poco ese ángulo, nos podría evitar. Ahí llegó Maffer. Ya, sí, qué pena que se salió. Entonces, esa maniobra de indentación con el lente de gonioscopía es absolutamente clave. Tratarla de hacer en el paciente antes de cualquier otra maniobra, unido obviamente a que ya se le están poniendo los medicamentos tópicos adecuados. Sí, incluso en la revisión de la literatura que hice encontré que recomiendan hacerla y decirle al paciente que por favor se acueste para que simplemente por cuestión, digamos que, bueno, todo el diafragma lenticular se vaya hacia atrás y haciendo la indentación que debería durar 10 segundos y hacerlo varias veces, pues se podía hacer también la apertura angular. De acuerdo. Bueno, y otra, digamos, de las maneras que se describen en la literatura para reducir rápidamente la presión intraocular es haciendo una iridoplastia argón láser. Me pareció pues interesante. Digamos que lo que se piensa es que esta genera una apertura mecánica del ángulo, mayor rapidez de la disminución de la PIO. Y aquí traje pues un estudio que lo que hace es comparativamente, digamos que mirar qué es más efectivo, si hacer una iridoplastia argón láser antes de hacer una iridotomía o hacer el manejo médico que estamos hablando y luego se hacer la iridotomía. Entonces, definitivamente se encontró que no hay diferencias estadísticas en la PIO final o que los pacientes requieran menos medicamentos hipotensores tópicos o que la agudeza visual sea diferente. Lo que sí se encontró y el único factor que fue estadísticamente significativo, que es este 0.03, perdón acá, es que los pacientes a los que se le hizo una iridoplastia argón láser antes de hacer la iridotomía es que tenían menor cantidad de sinequias anteriores periféricas mayores a 90 grados, digamos que un seguimiento a 2 años, que describían los autores que podría, digamos, ser importante a futuro para que estos pacientes no generaran un glaucoma. Sin embargo, recordemos que estos estudios todos son de la parte oriental. Describían pues que la iridoplastia requiere un operador experto. Nosotros pues como residentes no tenemos mucho contacto haciendo por ejemplo una iridoplastia, entonces estamos ante pacientes que tienen la cámara netamente estrecha en el evento agudo, tenemos pues riesgo de generar más quemaduras corneales, iridianas, entonces el operador pues ya debe conocer el equipo y haber hecho pues los procedimientos, y estos pacientes asiáticos tienen un iris mayormente pigmentado y por eso ellos suelen hacer esto y es hacer la iridoplastia previa a iridotomía, porque la iridotomía sola no les tiene pues o no tiene los mismos resultados que por aquí en el occidente. Entonces ellos describen que la iridoplastia argón láser es un tratamiento que puede ser igual de efectivo y seguro que el manejo médico sistémico previo a iridotomía, y pues me llamó la atención tal vez en estos pacientes en los que no se les quiere hacer de pronto la paracentesis o tienen todas las alteraciones metabólicas que hablamos, falla renal, falla cardíaca, pues digamos que podría ser un tratamiento a seguir, digamos que agudo, para bajar la presión intraocular y aclarar un poco la córnea en estos pacientes con comorbilidades. Luzca, quisiera hacer una anotación, y es que eso que estás diciendo es de las cosas más difíciles que hay. Hacer una iridoplastia sin quemar la córnea, teniendo un edema corneal latente, porque no es, o sea, ya le has tenido que bajar un poco, es de las cosas difíciles que hay, porque genera una muchísima quemadura en la córnea, en el endotelio, y Sí. posteriormente encuentra unos sinequias periféricas, por eso no, sinequias anteriores, perdón, periféricas, que no son angulares, son sinequias anteriores. Entonces, dentro de lo que a nosotros en el servicio nos gusta, no nos hacemos esto, porque de verdad es una de las cosas que es difíciles de hacer y genera mucho daño más en el segmento anterior. Listo, doctor. Sí, de hecho, en el Congreso Mundial de Glaucoma del año pasado se habló de que no se recomienda hacer iridoplastia por lo que dice el doctor Parra, se genera una gran inflamación y que en este caso es preferible, y como los pacientes por lo general después terminan en cirugía de catarata, la cirugía de catarata se hace más difícil por el floppy iris.
Perdón, yo también intervengo un momentico, y es que además el mecanismo de acción no lo estamos mejorando con una iridoplastia. En el cierre angular primario, el mecanismo de acción, como ya lo describiste, es un bloqueo pupilar relativo. De manera que si estamos abriendo simplemente el ángulo, no estamos de todas maneras liberando el bloqueo pupilar, de manera que, además de los altísimos riesgos que ya mencionaron, pues no estamos actuando sobre el mecanismo de acción principal. Sí, listo. Sí, ellos simplemente digamos que lo usan en la parte en Asia como para bajar rápidamente la presión intraocular, mejorar un poco o aclarar la córnea y luego sí hacer una iridotomía periférica para liberar el bloqueo pupilar, pero sí estoy de acuerdo con todo. Dentro de otras cosas que están saliendo pues últimamente es la ciclofotocoagulación transescleral con láser diodo. Recordemos que inicialmente este procedimiento se reservaba para glaucoma refractario con pronóstico visual limitado, pero ya digamos que en los últimos años se ha venido usando con un poco más de amplia gama. Entonces es una alternativa que proponen los autores a casos que tengan baja respuesta, que definitivamente se les ha dado todo el manejo médico y no se ha podido mejorar los síntomas, pacientes tal vez en nuestro medio que se sabe que no se va a poder realizar de pronto una cirugía de catarata pronta, entonces ellos describen que haciendo una destrucción térmica directa de las células epiteliales ciliares, pues podemos hacer una reducción rápida de la presión intraocular, disminuyendo la producción del humor acuoso. Sin embargo, esto obviamente trae sus cosas. Primero es que genera una inflamación, puede generar una inflamación severa, puede doler, obviamente el paciente tiene que subir a cirugía. Y pues digamos que traje estos dos estudios en los cuales en ambos se le realizó ciclofotocoagulación transescleral solamente en los 180 grados inferiores a los pacientes, digamos que respetando el meridiano de las 3 y de las 9 por las ciliares, por el dolor que esto puede generar. Y ellos se encontraron, solamente fueron 9 pacientes, utilizaron el Oculite como para hacer la ciclofotocoagulación. Digamos que estos fueron los días que se demoraron entre el CAPA y hacer la ciclofotocoagulación. Después de haberle colocado todo, como ven ahí, los pacientes no mejoraron. Estas fueron las presiones intraoculares con las que se presentaron en el momento del CAPA, y lo que encuentran ellos con la ciclofotocoagulación es que un día después de realizar el láser, pues se logró una baja de presión. Sin embargo, todos los pacientes quedaron con PIOs por encima de 21. A estos pacientes después se les llevó a una cirugía combinada de facotrabeculectomía y describen en el estudio pues que básicamente todas las presiones terminaron bastante bien, ningún paciente tuvo ninguna pues digamos que evento adverso importante. Todos los pacientes después de la ciclofotocoagulación transescleral tuvieron una reacción uveítica en la cámara anterior de 2 o 3 cruces, que en su gran mayoría fue resuelta. Solamente un paciente tuvo una inflamación severa, pero también describen pues que la reducción de la PIO, que no fue por debajo de 21, no fue lo esperable. Ellos creen que fue porque utilizaron un tratamiento conservador, solamente hicieron pues el tratamiento de los 180 grados inferiores. La duración del láser que pusieron fue baja de 1000 milisegundos, pusieron pues una baja energía. Sin embargo, describen esta técnica como un procedimiento alternativo para el control de la presión intraocular rápida, que mejora el edema corneal en pacientes con capa refractarios al manejo médico, para que posteriormente podamos hacer otro tipo de intervenciones. Ahora pues ya vamos a la segunda fase del tratamiento, que es la fase más importante, y es resolver el bloqueo pupilar. Para esto lo primero que se ha descrito, y pues como el gold standard, sería la iridotomía periférica hasta el momento, porque elimina el efecto del bloqueo pupilar generando un bypass de posterior a anterior. Es un procedimiento que es costo efectivo, es seguro, no es invasivo, y en los estudios se describe que definitivamente hasta el 76% de los pacientes tienen un control de la presión intraocular solo generándoles la iridotomía, y si les agregamos un hipotensor, pues hasta el 99% van a tener el control de la presión intraocular. Sin embargo, vean que también el 84% puede quedar un porcentaje de pacientes que no resuelve pues la patología inicial. Importante decir que en estos pacientes tenemos un riesgo hasta del 50% de que presenten un CAPA en el otro ojo a 5 años. Es por esto que la iridotomía periférica profiláctica en el otro ojo pues es mandatoria, y en nuestro servicio pues también lo hacemos. Y con respecto a la extracción primaria del cristalino, que es sería otra de las estrategias con las que podemos Doctora, resolver. Sí, una preguntita.
¿La iridotomía se hace en caliente o primero ustedes hacen todos los procesos para bajar la presión intraocular y cuando el paciente esté con la presión intraocular relativamente baja, proceden a hacer la iridotomía? Primero se hace toda la parte médica, básicamente para aclarar los medios y poder hacer la iridotomía. Gracias. Y con respecto a la extracción primaria del cristalino, entonces, pues se describe que es... Yo quisiera opinar Claro. una cosita, si me lo permiten. Antes de hablar de extracción primaria del cristalino, yo soy muy amigo y creo firmemente que si uno está ante un CAPA, uno está como ante el infarto de miocardio de un paciente de medicina interna. Y como tal, tiene que resolver el caso antes de irse para su casa, resolverlo completamente o casi dejarlo resuelto antes de soltar el paciente. Por lo tanto, es un paciente agudamente enfermo que necesita una solución inmediata y no sabemos hemodinámicamente cómo está ese paciente. Por eso yo en este momento soy mucho más amigo de hacer la punción de cámara anterior y yo creo lo que están diciendo que eso no es tan fácil, pero el paciente el residente o el médico que atiende urgencias debe estar en capacidad de hacer una punción de cámara anterior que bien hecha le evita ponerle manitol, le evita intervenir hemodinámicamente a ese paciente con un riesgo que usted no sabe las condiciones en que está. Y si usted le baja la presión así, con la punción de cámara anterior, usted tiene más acción de las gotas que le va a aplicar al paciente porque el paciente el iris está en condiciones isquémicas. Y prepara rápidamente el paciente para ayudarlo. Ese disminuido desaparece al día siguiente, pero yo quiero insistir, si me lo permiten, en que la punción de cámara anterior debe ser el procedimiento, en mi opinión, prioritario en estos casos y eso es lo que yo estoy haciendo normalmente. Una última cosa. También estamos en la edad o en la era en que las punciones vítreas son el pan nuestro de cada día y hasta ahí segmentólogos anteriores que hacen punciones en cámara vítrea. Y esa puede ser una opción. De hecho, un retinólogo de la clínica, eso es lo que hace normalmente, punción vítrea. Cuando la cámara está muy estrecha, hace punción vítrea. Pero pues eso a nosotros del segmento anterior nos da temor, pero si uno lo aprende a hacer, puede ser una alternativa a la punción de cámara anterior en cámara estrecha. Alfonso, una cosa es que cada vez la punción vítrea, como punción vítrea se ha dejado de usar porque genera muchas tracciones vítreas y puede generar desprendimientos de retina. En ese caso habría que hacer una vitrectomía anterior, que ya es un procedimiento mucho mayor. Se sabe que ese procedimiento sí tiene mucha más comorbilidad y por eso, la verdad, muchos de nosotros no lo hacemos. No sé qué opina el resto de gente. Una pregunta. En el CAPA, la susceptibilidad individual es muy relativa y hay personas que con 40 de presión pueden tener un dolor muy grande, pueden consultar rápidamente y pueden tener un poquito de edema córnea. ¿A qué nivel sugieren ustedes que uno ya debe proceder a hacer la punción de cámara anterior para evitar que haga la necrosis del iris, para evitar que haga más daños? ¿Con qué nivel como tú lo dices, en el momento del diagnóstico, yo no aplazaría la punción de cámara anterior para solucionar el problema agudo que tiene el paciente. Sí, yo creo que es una decisión inmediata de acuerdo al estadio del ojo, pero nosotros siempre iniciamos manejo médico inicial y inmediatamente después hacemos la punción vítrea, la punción de cámara anterior, perdón. Bueno, y con respecto a la extracción primaria del cristalino, los estudios definitivamente definen que es el tratamiento más efectivo que la iridotomía periférica para la reducción de la PIO
a corto y a mediano plazo. Sin embargo, pues es una técnica difícil en estos pacientes porque estamos ante pacientes con edemas corneales, tiene mayor tasa de complicaciones, la cámara anterior es estrecha y recordemos también, como decía la doctora, floppy iris en estos pacientes. Entonces, pues sí, es un tratamiento más efectivo, pero la mejor ventana de tiempo todavía está bastante discutida, es decir, si hacerlo de manera aguda o un poco más diferido. Entonces aquí pues hay unos estudios que traje. El más importante y más grande que encontré es un estudio randomizado que lo que hace es comparar la iridotomía versus la facoemulsificación. Se les hizo un seguimiento a los pacientes de 18 meses. A estos pacientes llegaron con el capa agudo, se les dio un manejo médico y a las 48 horas o se les hizo faco o se les hizo iridotomía periférica. Y definitivamente se encuentra, y todo fue estadísticamente significativo, por ejemplo, con respecto a la gonioscopía que se les hizo después. Obviamente los ángulos fueron mucho más abiertos en pacientes a los que se le hizo la facomulsificación por Schaffer. La presión intraocular en ambos grupos se obtuvo, digamos que presiones intraoculares buenas, pero fue mucho menor en los pacientes con facomulsificación a largo plazo, recuerdo, y también el riesgo acumulado de que vuelva a regenerar resinequias y aumentos nuevos de presión intraocular también fue menor en los pacientes a los que se le hizo la cirugía de catarata. Traje este estudio de Holanda que me parece que, digamos, que entra mucho más en nuestro contexto como Latinoamérica, y este fue un estudio, se les hizo a los pacientes, bueno, los pacientes tuvieron un capa, se les hizo todo el manejo médico, resolvió la parte pues aguda, y más o menos a los 37 días se les hizo la cirugía de catarata, que de pronto podría ser algo que ya en nuestro medio aplica un poco más, y se encontró, digamos que un seguimiento a 2 años, perdón, a 1 año, la reducción de la PIO de 17 a 13 milímetros de mercurio. La gran mayoría o casi el 60% de pacientes quedaron sin medicamentos, y también obviamente hubo una mejoría en la agudeza visual. Entonces aquí proponen la facomulsificación, que a pesar de que es un procedimiento complicado en estos pacientes por todas sus características anatómicas, pues realizándola un poquito diferida, aunque no saliéndonos mucho del rango agudo, tiene resultados prometedores con mejoría significativa de la presión intraocular, manejo médico y agudeza visual. Ahora han surgido pues también otros manejos complementarios en estos pacientes. Perdóname un segundo, Luzca. Yo quiero anotar una cosa. De las cirugías difíciles que yo he hecho en mi vida es metérmele a un glaucoma agudo o un paciente que no esté solucionado, hacerle una facomulsificación. Porque cuando empezamos a trabajar adentro, la córnea está en esa etapa en que es transparente o no transparente, y cualquier elevación de la presión intraocular de los líquidos que nosotros estemos, por los líquidos que estemos usando, nos va a poner opaca la córnea. Lo que tengan mucho cuidado cuando vayan a hacer un procedimiento de facomulsificación, que definitivamente sí nos ayuda si no tienen un ojo al menos lo más frío posible. ¿Puedo y hay que sumarle, doctor Parra, hay que sumarle, doctor Parra, en lo que usted dice, que generalmente estos pacientes que han hecho ese glaucoma agudo han venido haciendo cierres intermitentes, y ya está demostrado que esos cierres intermitentes han tenido sufrimiento endotelial. Incluso ese estudio lo hizo en la clínica, en la Foscal, el doctor Paul Valereso como tesis, y nos mostró los grados de disminución de número de células endoteliales corneales que tenían los pacientes que tenían capa. Entonces, digamos, es mucho más difícil entrar en esto. Hay que hacerlo en algunos casos, pero hay que llevar el paciente en las mejores condiciones posibles, habiendo podido solucionar el evento agudo para disminuir ese sufrimiento endotelial que va a tener, además del sufrimiento quirúrgico del paciente. Buenos días, creo que querías hablar. Sí, gracias, buenos días. Con respecto a la cirugía de catarata en los pacientes que han tenido un cierre angular primario agudo, de acuerdo con Juan Camilo en que es un reto quirúrgico muy grande, y hay algunas cosas que pueden ayudar al cirujano a tener una mejor resolución dentro de la faco, y la primera es siempre hacer esa cirugía con anestesia general. Segundo, lo que yo hago después de ya tener bastantes chascos
es hacer una vitrectomía antes de empezar a hacer la FACO, porque nos amplía la cámara anterior de una manera considerable y nos permite pues tener más espacio para trabajar. La dificultad obviamente va a depender de la dureza del cristalino, de la edad del paciente y de la transparencia de la córnea. Y por eso nos debemos ayudar de elementos como pues glicerina en el momento que sea, el manitol preoperatorio mandatorio, siempre en bolo de la mano del anestesiólogo, para entrar a esta FACO con una presión lo más baja posible y con una amplitud de la cámara anterior favorable. Y lo otro es entrar con todo lo que uno puede llegar a necesitar como retractores de iris para manejar incluso parte del floppy iris que podemos tener en estas cirugías. Lo que es definitivo es que una FACO, y está estudiado, les recomiendo los estudios del doctor Clementan, que evalúa y compara la efectividad de una iridotomía contra una FACO en un cierre angular primario agudo, y la superioridad de la FACO está documentada. ¿Ese no es el estudio Eagle? No, el estudio Eagle es para cristalinos transparentes, Sí, y eso lo podemos comentar más adelante si quiere. Bueno, y pues digamos que han surgido nuevos procedimientos debido a que se ha encontrado con pacientes que o bien se les ha hecho la FACO o bien se les ha hecho iridotomía. Hay una persistencia de, digamos que sinequias anteriores periféricas en algún porcentaje de estos pacientes. Entonces la sinequiolisis ha venido un poco en boga en ellos. Incluso describían algunos estudios que solamente haciendo la FACO, utilizando viscoelástico para profundizar la cámara anterior, se logra disminuir esta incidencia de sinequias anteriores periféricas de un 43 a un 24%. Entonces aquí les traje una fotico de la goniosilequiolisis pues para los residentes, que entendamos que se utiliza pues con un elemento especial intraquirúrgico, una tracción digamos que manual del segmento posterior del iris para romper las sinequias. Ellos describen que debería hacerse por lo menos en 270 grados para que tenga el efecto que quieren que tenga. Estos son dos artículos y el primero que pongo ahí pues fue el más recientemente encontrado, y es de este autor Tian. Él describe pues que en los pacientes a los que se le hizo FACO más goniosilequiolisis hubo una reducción en la aparición de sinequias anteriores periféricas que redujo desde 314 grados hasta 116, y que solamente el 30% de estos pacientes con un seguimiento a 2 años tuvieron resinequias, es decir, que pues con respecto a otros datos bastante bueno. Y el siguiente autor, que esto fue un estudio que encontré en el 2008, 21 pacientes que tuvieron capa, también se los hizo FACO más goniosilequiolisis y hubo una disminución significativa de la presión intraocular con disminución del uso de medicamentos con un seguimiento a 1 año. Ellos también pues recomendaban, después de hacer el procedimiento quirúrgico, los dos autores pues me llamó la atención, a los pacientes se les hizo una iridoplastia periférica argón láser posterior ya a toda su parte quirúrgica. Ellos describían para aplanar aún más periféricamente el iris y prevenir también aún más el riesgo de resinequias posteriores. Y pues por último, hablar un poquito de la trabeculectomía y la cirugía filtrante en estos pacientes. Definitivamente una trabeculectomía, y también está descrito en un episodio agudo, tiene una tasa de éxito menor. Digamos que teniendo como tasa de éxito que los pacientes logren una presión intraocular menor a 22 o 21 milímetros de mercurio sin medicamentos, baja de ser digamos que tan exitosa como un 95% en lo que sería una trabeculectomía en un paciente convencional, hasta un 56% en estos pacientes con capa. Sin embargo, ellos describen que la trabeculectomía ya viene a ser, digamos que un procedimiento importante cuando se hace de manera en conjunta con la FACO en pacientes que, uno, ya han tenido pues todo su capa resuelto, y le hemos encontrado pues señales de neuropatía óptica glaucomatosa. Ya en estos pacientes sí se entra pues la duda a hacerles
o una iridotomía o de una vez hacerle una cirugía combinada o una cirugía filtrante. Aquí en estos pacientes sí hay una evidencia que hay mejoría de tasa de éxito de la trabeculectomía sola, hasta en un 87.5% de los casos, sí se logra pues las tasas de éxito. Sin embargo, pues describen que como manejo agudo del CAPA que no ha respondido al manejo médico por el alto riesgo de falla quirúrgica y complicaciones, pues hemorragias paracoroideas, la mayor de ellas, la trabeculectomía no debería ser el procedimiento de elección inicial. Y bueno, eso era todo. Simplemente ya para terminar la charla les quiero compartir unos enlaces que nos puede sacar un poquito aquí de la realidad que no está tan chévere con esto del virus. Para los que son amantes de la cultura y de la música, les dejo aquí esta página que es de la Filarmónica de Berlín. Están dando conciertos completamente gratis. Esta es la página del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, que tiene una zona que se llama la Teatropedia, que es súper divertida. No solamente tiene teatro, ópera, ballet, incluso tenemos como versiones acústicas de personajes importantes como Totò la Momposina, Messier Periné, para los que quieran ver conciertos en vivo, y una persona que yo creo que seguimos mucho y es Diana Uribe. Simplemente comentarles que sacó en su podcast un apartado de literatura en tiempos de pandemia que está muy chévere para que la vean todos. Y muchas gracias. Luzca, gracias. Yo quisiera, antes de que terminemos, que Katrina nos hablara del estudio. Ella hizo una revisión amplia y tiene un poquito de experiencia en eso. Adelante, Cata. Hola, aquí estoy. ¿Tú qué es lo que quieres que mencione sobre el estudio Eagle? Sí, sí, vale la pena. Bueno, de lo que hablé ahorita de los estudios del doctor Clementan, no estamos hablando de comparación de cirugía de cristalino transparente, es simplemente cómo se maneja el cierre angular primario agudo y cómo se resuelve mejor y se compara iridotomía contra FACO, siendo superior la FACO. El estudio Eagle, que es el estudio que mide efectividad de hacer una extracción temprana de cristalino transparente, es un estudio randomizado que se hizo y se publicó en Lancet en el 2016 y es hecho por los doctores Azuara Blanco. Lo que se hizo fue comparar extracción de cristalino transparente en un número similar de pacientes, en algunos casos con goniosinequiolisis y compararlo contra iridotomía. Más o menos eran 200 y algo de pacientes en cada grupo. Pero lo que pretendía ese estudio era mirar en calidad de vida del paciente y en costo-efectividad a largo plazo. Realmente era el objetivo principal del estudio. Y lo que se observó es que la FACO es mucho más costo efectiva por varias razones. Primero, porque requirieron menor manejo adicional después de hacer una FACO en un cristalino transparente, haciendo una aclaración. Y era cristalinos transparentes con cierre angular, por supuesto, pero con presiones elevadas. No estamos hablando de presiones de 14 milímetros, sino el tope, si mal no recuerdo, era como entre 22 y 24 milímetros de mercurio. Entonces, no es sacar cristalinos transparentes porque sí, sino justificados como un cierre angular facomórfico en pacientes con presiones que empiezan a elevarse. Y era más costo efectivo porque la gran mayoría de los pacientes en el grupo de la iridotomía requerían manejos adicionales o cirugías de cristalino posteriores u otro tipo de intervenciones de una manera estadísticamente significativa comparado con el grupo de la FACO que requerían no solo menor medicación en el postoperatorio, también significativamente con significancia estadística, sino con los cuestionarios de calidad de vida, también mejor calidad de vida de manera estadísticamente significativa y con menores
cirugías adicionales después de ese procedimiento. Eso es más o menos el resumen del estudio Eagle. Si alguno lo quiere leer, está libre en Lancet del 2016. Azuara Blanco. Ahora, aclaran que estas cirugías de catarata fueron hechas solo por especialistas en glaucomatólogos con una baja incidencia de complicaciones. No me acuerdo bien, pero eran solo 1 o 2 rupturas capsulares, un glaucoma maligno y muy pocas complicaciones. Mientras que en el grupo de la iridotomía, entre 12 y 16% de esos pacientes terminaban igualmente en FACO. Ese es más o menos el resumen del estudio Eagle. Gracias. Eso me vale la pena porque es que no quede en el ambiente que vamos a sacar todos los cristalinos transparentes para prevenir el glaucoma agudo, que es bien importante. O sea, todo tiene que tener su medida y su lugar. Entonces, lo importante de eso, por eso quise que Cata lo hablara, es porque hay una nueva tendencia en el manejo del glaucoma que es sacar lo más pronto que se pueda ese cristalino. Definitivamente sí, si tenemos ya cambios reales y si creemos que ese paciente nos va a hacer un glaucoma agudo. Pero la gran enseñanza de esto, muchachos, es que no hacemos gonioscopía. Tristemente es cierto, pero ojalá que algo nos quedara de toda esta loquera y es que hagan gonioscopía. Camilo, yo creo que ya nos toca terminar porque en 12 minutos empieza la otra charla. A Luz Martínez Malo, gracias por la excelente charlita y nos invitamos a continuar. Yo quisiera preguntarle a Laura González Haspiel, ¿tu abuelita cómo se llama por el lado Haspiel? Edith Plata Mantilla, doctor. Por el Haxville, ¿cuál es la conectividad Haxville tuya? ¿Tu abuelo? Mi abuelo fue esposo de ella, él falleció hace rato. ¿Cómo se llama el nombre del abuelo? Mi abuelo se llama Franz Haxville. Así ya, gracias. Listo, bueno, muchas gracias a todo el mundo, de verdad, fue una mañana muy agradable. Mañana los invito, vamos a hablar, Gus va a hablar de nuevas técnicas en glaucoma. Yes, Gus. Ahí vamos a estar deleitándolos. Un abrazo. Gracias. Chao. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias. Ahorita en 15 minutos.